Imagina que una persona empieza con fiebre, nada extraño al principio. Sufre dolor de cabeza, cansancio y dolor muscular, síntomas que podrían parecer los de una gripe o una infección común. Pero en pocos días todo cambia. El cuerpo empieza a fallar, aparecen vómitos, diarrea, debilidad extrema. La fiebre sube, los órganos empiezan a mostrar signos de fallo y en los casos más graves, la sangre empieza a aparecer en la piel, en la boca, en los ojos, en los fluidos del cuerpo. Entonces llega el miedo, porque esta enfermedad transforma los gestos más comunes en un peligro. Cuidar a un familiar, lavar el cuerpo de un ser querido o dar el último adiós se convierte en amenaza. Durante décadas, el virus apareció en brotes aislados en zonas remotas de África Central. Mataba rápido, desaparecía y el mundo volvía a mirar hacia otro lado. Hasta que en 2014 todo cambió. El virus cruzó fronteras, llegó a ciudades, infectó a sanitarios, paralizó hospitales. Y por primera vez, millones de personas en todo el planeta empezaron a hacerse la misma pregunta. ¿Y si llega hasta aquí? En 2026 sigue ahí, escondido en la naturaleza, esperando las condiciones adecuadas para volver a surgir. Y ahora vuelve a preocupar al mundo desde el Congo. Esta es la historia de uno de los virus más temidos de la humanidad. Un virus que no se transmite como una gripe, pero que puede destruir familias, comunidades enteras y sistemas sanitarios en cuestión de semanas. Hablemos de ébola. El ébola es una de esas enfermedades cuyo nombre viene cargado de miedo. Lo escuchamos y pensamos en aislamiento, trajes de protección, hospitales cerrados, cuerpos que no pueden tocarse y brotes que aparecen en los titulares como si fueran el inicio de una catástrofe. Pero para entender por qué provoca tanto miedo, primero hay que entender qué es realmente. El ébola no es una bacteria ni un parásito. Es un virus. Más concretamente, pertenece a un grupo de un virus llamados ortoebolavirus dentro de una familia conocida como filovirus. Y ese nombre no es casualidad. Bajo el microscopio, estos virus pueden tener una forma alargada, irregular, como un hilo retorcido. Es una estructura diminuta, invisible a simple vista, pero capaz de poner de rodillas a comunidades enteras. La enfermedad que provoca se conoce como enfermedad por el virus de ébola. Es rara, pero cuando aparece puede ser devastadora. En algunos brotes, la mortalidad ha sido altísima. No porque infecta a millones de personas, sino porque en quienes se enferman gravemente puede avanzar con una violencia enorme. El ébola no se transmite como el COVID, la gripe o el sarampión. No basta con estar cerca de una persona infectada en una habitación. No viaja por el aire de la misma forma que muchos virus respiratorios. Su transmisión necesita algo mucho más directo. Contacto con sangre, vómito, diarrea, saliva, sudor u otros fluidos corporales de una persona infectada, especialmente cuando ya tiene síntomas. Por eso el ébola tiene una paradoja. No es el virus más contagioso del mundo, pero puede ser extremadamente difícil de controlar, porque sus primeros síntomas parecen demasiado comunes. Fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, dolor de garganta. Al principio podría confundirse con malaria, gripe, fiebre tifoidea o muchas otras infecciones. Nadie se imagina que está frente a uno de los virus más temidos del planeta, pero después la enfermedad puede avanzar. Aparecen vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones en la piel, problemas en el hígado y en los riñones, y en algunos casos, hemorragias internas o externas. Aunque no todos los enfermos sangran, esa imagen quedó grabada en la imaginación colectiva, la de un virus capaz de romper el cuerpo desde dentro. El verdadero peligro de ébola no está solo en qué hace a una persona, está en lo que provoca alrededor de ella. Cuando alguien enferma gravemente, necesita cuidados constantes. Hay que limpiarlo, levantarlo, cambiar sábanas, retirar fluidos, acompañarlo. Y justo ahí, en esos gestos de cuidado, el virus encuentra una oportunidad. Cuanto más grave está el paciente, más peligroso puede ser el contacto. Por eso, el ébola no solo ataca el cuerpo, ataca también a la confianza. Convierte el hospital en un lugar de miedo, convierte el contacto físico en una amenaza, convierte los funerales en posibles focos de contagio y obliga a las familias a enfrentarse a una idea muy triste. Para protegerse, no pueden tocar a la persona que más quieren. Quizá por eso el ébola aterroriza tanto, porque no se comporta como una pandemia respiratoria, pero cuando aparece, altera algo profundamente humano. La forma en que cuidamos, despedimos y nos acercamos a los demás. Para entender cómo un virus así llegó a convertirse en símbolo de miedo, hay que volver al lugar donde todo empezó. Para encontrar el origen de ébola, hay que volver a 1976. En aquel año, algo extraño empezó a ocurrir casi al mismo tiempo en dos lugares distintos de África. Uno de los brotes apareció en Zara, en lo que hoy es Sudán del Sur. El otro, en Nyambuku, una zona del entonces Zaire, hoy República Democrática del Congo,
o RDC. Al principio nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Los médicos veían cómo la enfermedad avanzaba con una rapidez brutal. Pacientes que parecían tener una infección en pocos días podían empeorar hasta morir. Y lo más inquietante era que no parecía del todo a nada conocido. En Ñambucú, el brote afectó especialmente a una misión hospitalaria. Era un hospital con pocos recursos, en una zona aislada, donde el material médico era limitado y las condiciones eran muy distintas a las de un gran centro moderno. En aquella época, en algunos lugares, las jeringas y agujas podían reutilizarse por falta de material suficiente. Y esto, sin saberlo, ayudó al virus a expandirse entre pacientes. Cada inyección, cada contacto con sangre contaminada, cada cuidado sin protección adecuada, podía convertirse en una nueva cadena de contagio. El brote fue devastador. En Ñambucú se registraron cientos de casos y una mortalidad altísima. La enfermedad parecía avanzar como un incendio. Primero un paciente, luego familiares, después personal sanitario y, finalmente, toda una comunidad atrapada entre el miedo y la falta de respuestas. Mientras tanto, las muestras de sangre comenzaron a viajar hacia laboratorios especializados. Los investigadores sospechaban que podía tratarse de algo parecido al virus de Marburgo, otro filavirus conocido por causar fiebre hemorrágica. Pero cuando analizaron las muestras, se dieron cuenta que estaban frente a algo nuevo, un virus desconocido. Había nacido el virus del ébola. Por cierto, el nombre no vino exactamente del pueblo donde ocurrió el brote, sino de un río cercano, el río Ébola. La idea era evitar que el nombre de una comunidad quedara marcado para siempre por una enfermedad tan aterradora. Su resorte natural exacto ha sido difícil de confirmar, pero los murciélagos frugívoros son considerados uno de los principales sospechosos. Desde la fauna salvaje, el virus puede llegar a los humanos a través del contacto con animales infectados, vivos o muertos. Después, una vez que entra en una persona, puede empezar la transmisión humana. ¿Pero qué hace exactamente ese virus dentro del cuerpo para matar con tanta rapidez? Cuando el ébola entra en el cuerpo, no es una escena espectacular. No hay sangre en el primer momento, ni hay una señal evidente que diga esto es ébola. Después de un periodo de incubación que puede durar entre 2 y 21 días, es cuando la persona empieza a sentirse mal. El virus entra normalmente a través de mucosas, heridas o pequeñas lesiones en la piel. Una vez dentro, busca una de las células más importantes del sistema inmune: macrófagos, monocitos y células dendríticas. Son células que deberían detectar al enemigo, activar las defensas y coordinar la respuesta del organismo. Pero el virus las utiliza, las infecta, se multiplica dentro de ellas. Y después, esas mismas células pueden ayudar a transportar el virus por el cuerpo, como si el sistema de defensa se convirtiera, sin querer, en una red de distribución. El virus no solo infecta células, también bloquea parte de la respuesta antiviral temprana. Algunas proteínas virales interfieren con mecanismos como el interferón, una de las primeras alarmas del cuerpo contra los virus. Así gana tiempo para multiplicarse antes de que el sistema inmune pueda organizar una defensa eficaz. El enemigo empieza a viajar por la sangre y por los tejidos. Llega a los ganglios, al hígado, al vaso, a las glándulas suprarrenales. Poco a poco deja de ser una infección localizada y se convierte en una invasión general. Entonces, el cuerpo intenta defenderse. El sistema inmune libera una enorme cantidad de señales inflamatorias. Es como si todas las alarmas del organismo se activaran al mismo tiempo. La inflamación que normalmente debería proteger empieza a descontrolarse. Y cuando eso ocurre, el propio cuerpo empieza a sufrir las consecuencias. Los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. La sangre deja de circular con normalidad. La coagulación se altera. Pueden formarse pequeños coágulos en lugares donde no deberían aparecer, mientras, en otros puntos, el cuerpo pierde la capacidad de detener sangrados. Por eso el ébola se asocia tanto a la palabra hemorrágica. Aunque aquí hay que aclarar algo importante. No todos los pacientes sangran de forma visible. En muchos casos lo que ocurre es por dentro: deshidratación extrema, inflamación masiva, daño vascular, caída de la presión arterial y órganos que empiezan a fallar. Después de los primeros días, la enfermedad suele entrar en una fase mucho más agresiva. Los líquidos salen del cuerpo sin control. Eso también aumenta el riesgo para quienes intentan cuidarlo, porque esos fluidos pueden contener grandes cantidades de virus. En los casos más graves, el ébola no mata por una sola razón. Mata porque muchas funciones corporales fallan al mismo tiempo. Eso es lo que hace tan aterrador al ébola. Aunque igual de aterrador es entender cómo pasa de una persona a otra. En teoría, si se detecta rápido al enfermo, se le aísla, se protege al personal sanitario y se vigilan sus contactos, el brote puede contenerse, sobre todo porque una persona infectada no se considera contagiosa hasta que aparecen los síntomas. Pero en la realidad, especialmente en zonas con pocos recursos, esa teoría se vuelve mucho más difícil, porque al principio nadie sabe qué es ébola. Por eso, muchos brotes golpean con tanta fuerza al personal sanitario: médicos, enfermos, auxiliares, conductores de ambulancia, personas encargadas de limpiar habitaciones o retirar cuerpos. Todos ellos están en primera línea, y muchas veces son los primeros en exponerse sin saberlo, antes de que el brote haya sido identificado oficialmente. Hay otro momento especialmente peligroso:
los funerales. En muchas comunidades, despedir a un muerto implica tocar el cuerpo, lavarlo, vestirlo, abrazarlo, acompañarlo de cerca. Son rituales profundamente humanos. Forman parte del duelo, de la dignidad, de la despedida. Pero en ébola, el cuerpo de una persona fallecida puede seguir siendo altamente contagioso. Y eso crea una tragedia dentro de la tragedia. Porque para cortar la transmisión, las autoridades sanitarias tienen que pedir a las familias algo insoportable: no llevar a cabo los rituales de la manera tradicional. Para quienes llegan desde fuera con trajes de protección puede parecer una medida lógica. Para una familia que acaba de perder a alguien se siente muy violento. Y ahí está el otro enemigo, la desconfianza. En algunos brotes, bien sea por falta de información clara, por experiencias previas de desconfianza o por explicaciones insuficientes, muchas personas no entendían por qué sus familiares eran llevados a centros de aislamiento y no volvían. No entendían por qué no podían tocarlos. Algunas comunidades pensaban que los hospitales mataban a los enfermos, que los médicos se escondían algo, que el virus era una invención. La desconfianza era oro puro para el virus, que encuentra una gran ventaja. La gente evita ir al hospital, esconde a los enfermos, huye de los equipos sanitarios, rechaza las vacunas, ataca centros de tratamiento y entonces lo que podía ser un brote controlable empieza a desbordarse. Y durante décadas eso ocurrió una y otra vez. Después de 1976, el ébola no desapareció. Durante años volvió una y otra vez. No como una pandemia mundial, ni como una enfermedad presente a diario en las noticias, sino como algo que surgía de repente, mataba con rapidez, dejaba comunidades devastadas y luego parecía retirarse de nuevo a la sombra. Durante mucho tiempo el patrón fue casi siempre lo mismo. Un caso inicial, una persona que entra en contacto con un animal infectado, con carne de caza, con fluidos contaminados, o con un entorno donde el virus logra saltar desde la naturaleza al ser humano. Después, la enfermedad llega a una familia, luego a un hospital, luego a quienes cuidan, luego a quienes entierran, y cuando las autoridades consiguen identificarlo, muchas veces el brote ya lleva semanas avanzando en silencio. En los años siguientes, aparecieron brotes en distintos países de África Central y Oriental: Sudán, Zaire, que después se convertiría en la RDC, Uganda, Gabón. Cada brote tenía su propia historia, pero todos compartían algo: el ébola parecía aprovechar las grietas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en Kikwit, en la RDC, en 1995. La enfermedad golpeó con fuerza a la ciudad y volvió a mostrar al mundo imágenes aterradoras: hospitales desbordados, sanitarios infectados, familias enteras marcadas por el miedo y una enfermedad que parecía avanzar más rápido que las respuestas. Kikwit demostró que el ébola no era solo un problema de aldeas aisladas. Podía llegar a zonas urbanas, infectar hospitales y obligar a desplegar medidas extremas de aislamiento, rastreo de contactos y control de funerales. Después llegarían otros brotes importantes. En Uganda, a comienzos de los años 2000, el virus volvió a causar cientos de casos. Durante décadas, el mundo vio esos brotes como tragedias terribles, pero lejanas. Pero en 2014, el ébola dejó de ser una amenaza contenida en brotes aislados y se convirtió en una crisis internacional. Uno de los primeros casos identificados fue el de un niño en Guinea, a finales de 2013. La enfermedad empezó a moverse: Guinea, Liberia, Sierra Leona. Durante semanas, la enfermedad fue confundida con malaria, fiebre tifoidea u otras infecciones. Los pacientes acudían a clínicas sin aislamiento adecuado, y cuando la epidemia empezó a crecer, lo hizo en lugares donde contenerla era extremadamente difícil. No era lo mismo controlar un brote en una aldea remota que controlar una epidemia que alcanzaba ciudades, barrios densamente poblados, hospitales saturados y fronteras en movimiento. Las imágenes empezaron a recorrer el mundo: médicos con trajes blancos, ambulancias recogiendo pacientes, centros de aislamiento improvisados, familias separadas por vallas, personas que no podían tocar a sus seres queridos, sanitarios exhaustos, calles vacías. Y entonces ocurrió lo impensable. El ébola cruzó continentes a través de evacuaciones médicas, sanitarios repatriados y casos importados. En Estados Unidos, Europa y otros países, muchas personas empezaron a imaginar que el ébola podía llegar a cualquier ciudad. Se hablaba de controles en aeropuertos, cuarentenas, aislamiento, trajes de protección, vuelos cancelados y fronteras sanitarias. El ébola estaba en las pantallas de televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en la imaginación colectiva. Y como suele ocurrir en las epidemias, el miedo empezó a mezclarse con la confusión. Algunas personas creían que el virus podía transmitirse por el aire, otros pensaban que cualquier viajero procedente de África era una amenaza. Se produjeron episodios de estigmatización, rechazo y sospecha hacia las personas que venían de países africanos, incluso si no tenían relación con las zonas afectadas. Durante meses, organizaciones humanitarias alertaron de que la epidemia estaba fuera de control. El brote crecía más rápido que la capacidad internacional de respuesta. Así lo advirtió Barack Obama en 2014. Esta es una cruda realidad.
En África Occidental, el ébola es ahora una epidemia sin precedentes. Se está descontrolando, está empeorando, se propaga de forma rápida y exponencial. Hoy, miles de personas en África Occidental están infectadas. Esa cifra podría aumentar rápidamente a decenas de miles. Y si no se detiene el brote ahora, podríamos enfrentarnos a cientos de miles de personas infectadas, con profundas implicaciones políticas, económicas y de seguridad para todos. Y cuando el mundo reaccionó de verdad, el ébola ya había dejado miles de muertos. La epidemia de 2014 fue la mayor de la historia porque encontró las condiciones perfectas para expandirse. Sistemas sanitarios débiles, fronteras porosas, funerarias de alto riesgo, desconfianza y una respuesta internacional demasiado lenta. Para entender la escala, dejó más de 28.000 casos y más de 11.000 muertos. Fue la primera vez que el ébola golpeaba con esa magnitud a países que no habían registrado brotes previos. La primera vez que alcanzaba grandes zonas urbanas y capitales. La primera vez que se registraron transmisiones secundarias fuera de África. Y la primera vez que se usaban de forma visible terapias experimentales en plena crisis. Pero en medio del miedo, las cifras y los titulares, las personas que enfrentaron al ébola desde dentro quedaron en segundo plano. Médicos que entraban en zonas de alto riesgo sabiendo que un error podía costarles la vida. Enfermeras que limpiaban y sostenían a personas que quizá no volverían a ver a su familia. Conductores de ambulancia que trasladaban enfermos mientras todos los demás intentaban alejarse. Equipos funerarios que recogían cuerpos contagiosos para evitar nuevas infecciones. Voluntarios que caminaban casa por casa para buscar las personas infectadas, explicar síntomas y convencer a las familias aterradas de que pidieran ayuda. Muchos de ellos no aparecían en las portadas, pero sin ellos la epidemia habría sido mucho peor. Durante el brote de 2014, el personal sanitario pagó un precio enorme. Solo en la epidemia de África Occidental se infectaron más de 880 trabajadores sanitarios y más de 500 murieron. En los hospitales, los sanitarios trabajaban con miedo constante. Un pequeño error, una mano mal colocada, una gota contaminada, un guante retirado demasiado rápido, podía bastar para infectarse. Y aún así, siguieron entrando una y otra vez. Pero no solo fueron héroes los profesionales de salud, también lo fueron las comunidades que cambiaron sus costumbres para sobrevivir, familias que aceptaron no tocar a sus muertos, líderes locales que ayudaron a explicar las medidas sanitarias, supervivientes que volvieron a los centros de tratamiento para cuidar a otros enfermos, porque ya conocían el miedo desde dentro, personas que después de perder a familiares, ayudaron a romper cadenas de contagio. Por cierto, sobrevivir no siempre significaba volver simplemente a la normalidad. Algunos supervivientes arrastraron durante meses o años dolores articulares, cansancio, problemas visuales, síntomas neurológicos o estigma social. Además, en ciertos casos, el virus puede persistir durante un tiempo en zonas del cuerpo protegidas del sistema inmune, como los ojos, el sistema nervioso central o el semen. Mientras los equipos luchaban sobre el terreno, la ciencia también avanzaba. Durante décadas, enfermar al ébola significaba enfrentarse a una enfermedad para la que no existía un tratamiento específico aprobado. La atención consistía, sobre todo, en mantener al paciente con vida mientras su cuerpo intentaba resistir. Hidratarlo, controlar la fiebre, tratar infecciones secundarias, mantener la presión arterial, corregir alteraciones de sales, apoyar la función de los órganos y evitar complicaciones. Pero después del desastre de África Occidental, el mundo había entendido que no podía esperar al siguiente brote para empezar a buscar soluciones. Se probaron vacunas, tratamientos experimentales y nuevas estrategias para responder más rápido. Por ejemplo, la vacuna Ervebo, dirigida contra el virus Zaire, una de las especies de ortoebolavirus, se convirtió en una pieza clave de la respuesta a brotes. No elimina todos los riesgos, no protege frente a todas las especies de ortoebolavirus, pero cambió la forma de enfrentar a algunos brotes que antes parecía casi imposible de controlar. También llegaron tratamientos más específicos. Los anticuerpos monoclonales, como Inmazer y Ebanga, fueron aprobados para tratar la enfermedad causada por el virus Zaire. Funcionan ayudando al sistema inmune a reconocer y neutralizar el virus. No son una cura mágica, pero usados a tiempo y junto con una buena atención médica, puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Hoy el mundo tiene más herramientas. Vacunas, tratamientos, mejores laboratorios, protocolos de aislamiento, seguimiento, equipos de protección y experiencia acumulada. Pero estas herramientas no llegan siempre a tiempo. No todos los brotes ocurren cerca de hospitales preparados. No todas las especies de ortoebolavirus tienen vacuna o tratamiento específico aprobado. Y entonces, cuando muchas personas pensaban que el ébola era historia del pasado y que era más controlable, volvió a aparecer. En mayo de 2026, las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo brote de ébola en la RDC. El brote apareció en el este, en una región marcada por años de conflicto, desplazamientos, pobreza, inseguridad y sistemas sanitarios bajo una presión enorme.
es decir, justo el escenario donde un virus como Ébola ha encontrado una gran oportunidad. Y esta vez, además, el virus tiene una característica especialmente preocupante. El brote está causado por el virus Bundibugyo, una especie de ortoebolavirus, y eso cambia mucho las cosas, porque las vacunas y tratamientos más conocidos contra el ébola están dirigidos sobre todo contra la especie Zaire, responsable de muchos de los brotes más famosos. Pero Bundibugyo es diferente. Para esa especie no existe todavía una vacuna aprobada ni un tratamiento específico. Eso no significa que no haya investigación. Organismos internacionales han acelerado la búsqueda de vacunas contra Bundibugyo, pero desarrollar, probar, fabricar y distribuir una vacuna durante un brote lleva tiempo. Y en una epidemia, el tiempo es precisamente lo que más falta. Durante las primeras semanas, el brote creció con una velocidad alarmante. Según datos comunicados entre el 21 y el 24 de junio de 2026, el brote ya superaba el millar de casos confirmados en la RDC, con 227 muertos. La OMS llegó a declarar este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto no significa que el mundo entero esté condenado, ni que el ébola vaya a convertirse automáticamente en una pandemia global. Significa que el brote necesita una respuesta coordinada. También se notificaron casos en Uganda, y en junio de 2026, Francia confirmó un caso importado de un médico que había trabajado en una misión humanitaria en la RDC. El paciente fue aislado, trasladado a un centro especializado, y las autoridades explicaron que el riesgo para la población general seguía siendo muy bajo, pero simbólicamente el mensaje es potente. Una epidemia que empieza en una región golpeada por la guerra puede terminar activando protocolos de bioseguridad en Europa. El ébola nos recuerda que una epidemia nunca es un problema solamente médico. Es también una prueba para la confianza, la información, la pobreza, la ciencia y la forma en la que el mundo decide reaccionar cuando una crisis empieza lejos de sus propias fronteras. Durante años, el ébola fue visto como una enfermedad terrible, pero lejana. Un virus que aparecía en brotes aislados, mataba rápido y luego desaparecía de los titulares. Pero nunca desapareció de la naturaleza, sigue ahí. La buena noticia es que hoy sabemos mucho más que en 1976. Existen vacunas para algunas especies, existen tratamientos para ciertos casos, hay mejores protocolos, mejores laboratorios y más experiencia. El ébola ya no es exactamente ese enemigo desconocido que aterrorizaba a los primeros médicos que lo enfrentaron. Pero la mala noticia es que el conocimiento no siempre basta. Una vacuna no sirve si no llega. Un tratamiento no salva si el paciente no puede acceder a él. Un protocolo no protege si no hay guantes, camas, ambulancias o confianza en el sistema sanitario. El ébola no necesita conquistar al mundo para demostrar su peligro. Le basta con encontrar un lugar donde la vigilancia falle, la confianza se rompe y la ayuda llegue tarde. Y ahora te pregunto, ¿crees que el mundo aprendió realmente la lección del ébola? ¿O seguimos reaccionando solo cuando el miedo ya está difuso? Gracias por escucharnos. Si disfrutaste este episodio, suscríbete a Atlas Vitae en YouTube y las plataformas de podcast. Cada oyente que se une nos ayuda a seguir creando contenido. Déjanos un comentario y cuéntanos qué historia te gustaría descubrir en próximos episodios. Nos vemos pronto en Atlas Vitae.